Buenas tardes, queridos radioescuchas. Soy su conductor y hoy tengo una historia muy especial para compartir con ustedes. Una historia que llegó a nuestra cabina esta mañana, escrita a mano en papel amarillento, con letra temblorosa pero llena de vida. Es la carta de don Eduardo Ramírez, de 79 años de edad, quien vive aquí en nuestra hermosa Ciudad de México. Pero antes de comenzar, debo advertirles algo: esta no es una historia común. Es una historia que cambiará su perspectiva sobre el destino, sobre las segundas oportunidades, y sobre cómo a veces, los milagros se esconden en los momentos más desesperantes de nuestras vidas. Así que acomódense en sus sillones, suban el volumen, y prepárense para conocer una historia que los hará reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. Don Eduardo comienza su carta así: Estimado conductor, mi nombre es Eduardo Ramírez y tengo 79 años. Nunca pensé que a esta edad estaría escribiendo a un programa de radio. Pero la vida me ha enseñado que nunca es tarde para compartir algo que puede tocar el corazón de otros. Lo que voy a contarles cambió mi vida para siempre, y espero que también pueda cambiar la de alguien que me esté escuchando en este momento. Todo comenzó el invierno pasado, en una pequeña fonda del centro de la ciudad. Era uno de esos días fríos de diciembre, cuando el viento helado baja desde las montañas y se mete hasta los huesos. Yo llevaba más de 15 años viviendo completamente solo, en un pequeño cuarto de azotea en la colonia Doctores. Mi vida había llegado a un punto donde cada día era una lucha silenciosa por sobrevivir, tanto física como emocionalmente. Pero déjenme contarles desde el principio, para que entiendan cómo llegué a ese momento que cambiaría todo. Nací en 1945, justo cuando México estaba viviendo el final de la Segunda Guerra Mundial. Mi padre trabajaba en los ferrocarriles nacionales, y mi madre era ama de casa, como la mayoría de las mujeres de esa época. Crecí en una México que estaba transformándose rápidamente. Recuerdo las calles de tierra de mi colonia que poco a poco se fueron pavimentando, la llegada de la televisión a los barrios populares, y sobre todo, la esperanza que todos teníamos de que las cosas iban a mejorar. Me casé con María Elena en 1968, ese año tan importante para nuestro país. Teníamos 23 años, y el mundo parecía estar lleno de posibilidades. Fueron tiempos difíciles, sí, con todo lo que pasó en Tlatelolco, pero también tiempos de gran esperanza. Creíamos que íbamos a construir un México mejor para nuestros hijos. Y hablando de hijos, en 1973 nació nuestro único hijo Alejandro. Alejandro era todo para nosotros. Un niño inteligente, cariñoso, con unos ojos grandes y curiosos que siempre estaban preguntando sobre todo. Desde pequeño mostró una sensibilidad especial hacia los demás. Si veía a un perrito lastimado en la calle, lo traía a casa para curarlo. Si un compañerito de la escuela no tenía dinero para el recreo, Alejandro compartía su torta. Crecimos juntos durante esos años maravillosos de los 70s y 80s. México estaba viviendo una época de prosperidad, había trabajo, y nosotros, como familia, éramos felices. María Elena trabajaba como secretaria en una oficina gubernamental, yo era supervisor en una fábrica textil, y Alejandro destacaba en sus estudios. Recuerdo perfectamente el día que Alejandro cumplió 18 años, en 1991. Le regalamos un reloj que habíamos estado ahorrando para comprar durante meses. Era un reloj sencillo, con pulsera de piel café, pero para nosotros representaba todo nuestro amor y nuestros sueños para su futuro. Alejandro lo recibió con lágrimas en los ojos. Papá, mamá, este reloj me acompañará toda la vida, nos dijo, y cada vez que vea la hora, me acordaré de cuánto me aman. ¿Qué palabras tan proféticas resultaron ser? Alejandro estudió administración de empresas en la universidad. Era un joven brillante, con ideas modernas sobre los negocios, pero sin perder nunca esa sensibilidad humana que lo caracterizaba desde niño. Durante sus años universitarios conoció a una chica maravillosa, Carmen Sofía. Era estudiante de psicología, una muchacha inteligente y hermosa, con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Carmen Sofía se convirtió rápidamente en parte de nuestra familia. Venía a comer los domingos, ayudaba a María Elena en la cocina, y conversaba conmigo sobre política y fútbol. Era como la hija que nunca tuvimos. Alejandro la amaba profundamente, y ella a él. Hablaban de casarse después de la graduación, de tener hijos, de construir una vida juntos. Pero entonces llegó 1994, y con él, la crisis económica más devastadora que había vivido México en décadas. El error de diciembre, como lo llamaron los economistas, destruyó la economía mexicana de la noche a la mañana. El peso se devaluó, las empresas quebraron, millones de personas perdieron sus empleos. Alejandro había conseguido trabajo en una empresa importante después de graduarse en 1995, pero con la crisis, la presión laboral se volvió insoportable.
Las empresas que lograron sobrevivir exigían que sus empleados trabajaran jornadas extenuantes para mantenerse competitivas. Alejandro trabajaba de lunes a lunes, a veces hasta las 2 o 3 de la madrugada. María Elena y yo le decíamos que no se matara trabajando, que la salud era más importante que el dinero. Pero él nos respondía: papá, tengo que asegurar el futuro. Carmen y yo queremos casarnos, y en estos tiempos difíciles no puedo darme el lujo de perder este trabajo. El estrés era terrible. Alejandro, que siempre había sido un joven alegre y lleno de vida, comenzó a verse pálido, ojeroso, nervioso, perdió peso, comenzó a fumar, y su carácter se volvió más irritable. Carmen Sofía también estaba preocupada por él. Don Eduardo, me decía cuando venía a visitarnos, Alejandro ya no es el mismo. Está obsesionado con el trabajo, apenas duerme, come mal, y ya no quiere hacer planes para el futuro. Solo habla de crisis, de despidos, de sobrevivir. Una noche de marzo de 1998, Alejandro estaba trabajando hasta muy tarde en su oficina. Era viernes, y llevaba toda la semana sin llegar a casa antes de medianoche. Según nos contaron sus compañeros de trabajo después, alrededor de las 11 de la noche se quejó de un fuerte dolor de cabeza y mareos. Me siento muy mal, le dijo a su jefe. Creo que necesito ir al hospital. Pero su jefe, presionado por las entregas pendientes, le respondió: Alejandro, necesitamos terminar este proyecto esta noche. Tómate unas aspirinas y aguanta un poco más. Media hora después, Alejandro se desplomó en su escritorio. Había sufrido un derrame cerebral masivo. Tenía apenas 25 años. El teléfono sonó en nuestra casa a las 2 de la madrugada. María Elena y yo corrimos al hospital, con Carmen Sofía siguiéndonos de cerca. Encontramos a nuestro hijo conectado a máquinas, inconsciente, luchando por su vida. Los médicos nos dijeron la verdad sin rodeos: el daño cerebral era extenso. Incluso si sobrevivía, probablemente quedaría en estado vegetativo. Pero nosotros no perdimos la esperanza. Durante 2 semanas, María Elena, Carmen Sofía y yo nos turnamos junto a su cama, hablándole, cantándole, rogándole que volviera con nosotros. Recuerdo que Carmen Sofía le leía poemas de Octavio Paz, que era el poeta favorito de Alejandro. María Elena le cantaba las canciones de cuna que le cantaba cuando era pequeño. Y yo le hablaba de todos nuestros planes, de todos los sueños que teníamos juntos. Pero el 15 de abril de 1998, nuestro querido Alejandro cerró los ojos para siempre. El mundo se derrumbó sobre nosotros. No hay palabras para describir el dolor de perder a un hijo. Es como si te arrancaran una parte del alma, y ya nunca pudieras volver a estar completo. Carmen Sofía lloró con nosotros, y por un tiempo, su dolor fue nuestro consuelo. Al menos había alguien más que entendía lo que estábamos sintiendo. Pero el dolor hace cosas terribles a las personas. En lugar de unirnos en nuestro sufrimiento, María Elena y yo comenzamos a culparnos mutuamente. Si hubieras sido más estricto con él, me decía María Elena entre lágrimas. Si le hubieras prohibido trabajar tanto. Y tú, le respondía yo con rabia, siempre lo mimaste demasiado. Le enseñaste a ser demasiado ambicioso, a querer siempre más. Eran acusaciones injustas, lo sé, pero el dolor nos volvía irracionales. Carmen Sofía trató de ayudarnos, de ser el puente entre nosotros, pero al final, nuestros reproches mutuos también la lastimaron a ella. Un día, 2 años después del funeral de Alejandro, Carmen Sofía vino a visitarnos y nos encontró en medio de otra pelea terrible. María Elena y yo gritándonos, culpándonos, diciendo cosas que no podíamos deshacer. Carmen se quedó parada en la puerta, viéndonos, y luego comenzó a llorar silenciosamente. Alejandro no hubiera querido esto, nos dijo con voz quebrada. Él los amaba a los dos más que a nada en el mundo. Si pudiera vernos ahora. Pero nosotros estábamos demasiado perdidos en nuestro dolor para escuchar. Carmen dejó de visitarnos gradualmente. No la culpo. Nosotros éramos un recordatorio constante de todo lo que había perdido. En el año 2001, María Elena y yo nos divorciamos. Después de 33 años de matrimonio, nuestro amor no pudo sobrevivir al dolor de haber perdido a nuestro único hijo. Fue una decisión terrible, pero en ese momento parecía la única manera de detener el sufrimiento mutuo. Me quedé con el reloj de Alejandro. Era lo único que tenía de él, lo único que quedaba de todos nuestros sueños juntos. Los años siguientes fueron los más oscuros de mi vida. México siguió cambiando, llegó el nuevo milenio, hubo nuevos presidentes, nuevas crisis, nuevas esperanzas, pero para mí todo se había detenido en abril de 1998. Trabajé en empleos cada vez peores, porque a los 55 años ya era considerado demasiado viejo para muchas empresas. Viví en cuartos cada vez más pequeños, en colonias cada vez más pobres. La soledad se volvió mi compañera constante. No tenía amigos cercanos, había perdido el contacto con la familia extendida, y María Elena y yo no nos hablábamos. Cada día era simplemente una cuestión de sobrevivir hasta el siguiente. Cuando cumplí 65 años, en 2010, ya no pude conseguir trabajo estable. Vivía de trabajos eventuales cuidando autos, cargando bultos en el mercado,
haciendo mandados para los vecinos. El dinero apenas me alcanzaba para pagar la renta de mi cuarto de azotea y comprar comida básica. Pero lo peor no era la pobreza económica, era la pobreza emocional. La sensación de que ya no importaba para nadie, de que podía desaparecer del mundo y nadie se daría cuenta. Durante todos esos años, el reloj de Alejandro siguió funcionando. Cada mañana me lo ponía, y cada noche lo escuchaba hacer tic-tac junto a mi oreja cuando me acostaba. Era como si mi hijo estuviera acompañándome en mi soledad. Y así llegamos a ese diciembre del año pasado, al día que cambió todo para siempre. Era 18 de diciembre, recuerdo la fecha exactamente. Había amanecido con un frío terrible, de esos que parecen cortarte la cara cuando sales a la calle. Mi cuarto de azotea se había vuelto un refrigerador, y yo no tenía dinero suficiente para comprar gas para el calentador. Llevaba 2 días comiendo solo tortillas con sal, porque era lo único que podía permitirme. Mi estómago rugía de hambre, y sentía esa debilidad que viene cuando el cuerpo ya no tiene reservas. Busqué en todos mis bolsillos y encontré exactamente 40 pesos en monedas y billetes arrugados. No era suficiente para una comida completa en ningún lado, pero la desesperación me hizo salir a la calle de todas formas. Caminé por las calles de la colonia, temblando de frío, buscando algún lugar donde esos 40 pesos pudieran rendir para algo. Pasé por varios restaurantes y fondas, pero los precios eran imposibles para mi presupuesto. Finalmente llegué a una pequeña fonda en la calle Regina, cerca del centro. Era un lugar sencillo, con mesas de madera descolorida y manteles de plástico a cuadros. Adentro había algunas personas comiendo, principalmente trabajadores de las oficinas cercanas que habían salido a almorzar. Me quedé parado afuera durante varios minutos, sintiendo el calor que salía cada vez que alguien abría la puerta. El aroma de la comida casera me hizo agua a la boca: frijoles, tortillas recién hechas, guisados que olían a hogar. Finalmente reuní valor para entrar. El contraste entre el frío de la calle y el calor de la fonda fue como un abrazo momentáneo. Me senté en una mesa pequeña cerca de la ventana y esperé a que viniera la mesera. Era una señora mayor, probablemente de mi edad, con delantal floreado y una expresión cansada pero amable. «Buenos días, ¿qué se le ofrece?». Saqué mis 40 pesos y los puse sobre la mesa con manos temblorosas. «Señora, esto es todo lo que tengo. ¿Me puede dar lo que alcance, por favor?». La mesera miró los billetes arrugados y las monedas, luego me miró a mí. Pude ver en sus ojos que entendía mi situación inmediatamente. «Ahorita le traigo algo», me dijo con voz suave. Se fue a la cocina y la escuché hablar en voz baja con alguien, probablemente el cocinero o el dueño. Regresó unos minutos después. «Lo siento, señor, pero el platillo más barato cuesta 60 pesos. No puedo ayudarlo». Sentí que el mundo se me venía encima. La humillación me quemaba la cara. Algunos de los otros comensales habían escuchado la conversación, y me miraban con una mezcla de lástima e incomodidad. Me levanté de la mesa, recogí mis monedas, y caminé hacia la puerta con la cabeza agachada. Pero justo cuando iba a salir, escuché una voz detrás de mí. «Disculpe, señor». Me volteé y vi a una mujer elegante, de unos 60 años, que se levantaba de su mesa. Llevaba un abrigo negro bien cortado, y una bufanda de colores que le daba un aire distinguido. Sus ojos tenían algo familiar, aunque estaba seguro de que no la conocía. «Perdone que me meta», me dijo acercándose, «pero, ¿le puedo invitar el almuerzo?». No me gusta ver que alguien se vaya con hambre. Quise decir que no necesitaba caridad, pero mi estómago vacío traicionó mi orgullo. «Se lo agradecería mucho, señora», murmuré. Ella sonrió y le pidió a la mesera que nos trajera 2 comidas completas. Nos sentamos juntos en su mesa, y por primera vez en mucho tiempo, tuve una conversación real con otro ser humano. «Me llamo Carmen», me dijo mientras llegaba la comida. «Eduardo», respondí. Comimos en silencio durante los primeros minutos. El guisado de pollo con mole estaba delicioso, las tortillas calentitas, los frijoles refritos como no había probado en años. Con cada bocado sentía que volvía a la vida. «¿Tiene familia aquí en la ciudad?», me preguntó Carmen después de un rato. «Tuve», respondí, y algo en mi tono le hizo entender que no quería hablar del tema. Ella respetó mi silencio, pero siguió conversando sobre cosas ligeras: el clima, los cambios en la ciudad, las tradiciones navideñas que se acercaban. Era una conversación normal, de esas que no había tenido en años. Cuando terminamos de comer, saqué mi pañuelo para limpiarme las manos, y fue entonces cuando Carmen vio mi reloj. Su expresión cambió completamente. Se puso pálida y se quedó viendo fijamente la pulsera de piel café gastada. «Ese reloj», murmuró con voz temblorosa. «¿Dónde lo consiguió?». «Era de mi hijo», respondí sin pensar mucho. «Se llamaba Alejandro». Carmen dejó caer la servilleta que tenía en las manos. Sus ojos se llenaron de lágrimas instantáneamente. «¿Alejandro Ramírez?», preguntó con voz quebrada. El mundo se detuvo a mi alrededor. Ahora entendía por qué su cara me había parecido familiar. «¿Carmen Sofía?», susurré. Ella asintió, ya llorando abiertamente.
Nos quedamos viéndonos durante lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo segundos. El tiempo había pasado sobre nosotros dos, había cambiado nuestras caras, había llenado nuestros cabellos de canas, había puesto arrugas donde antes había juventud. Pero el amor por Alejandro, ese dolor compartido, seguía exactamente igual. Don Eduardo, me dijo finalmente, tomando mis manos sobre la mesa. No puedo creer que sea usted. Han pasado tantos años. ¿Cómo está? ¿Cómo está doña María Elena? Y ahí, en esa pequeña fonda del centro de México, comencé a contarle todo lo que había pasado en estos 26 años desde la muerte de Alejandro. Le conté sobre el divorcio, sobre la soledad, sobre los trabajos perdidos, sobre las noches en que el único sonido en mi cuarto era el tic-tac del reloj de nuestro hijo. Carmen también me contó su historia. Había trabajado como psicóloga durante todos estos años, ayudando a familias que habían perdido hijos, como si a través de su trabajo pudiera procesar su propio dolor. Nunca se había casado. Después de Alejandro, me dijo, nunca pude amar a nadie más de la misma manera. Tuve algunas relaciones, pero siempre sentía que le estaba siendo infiel a su memoria. Hablamos durante horas. La fonda comenzó a llenarse con la gente que venía a cenar, pero nosotros seguíamos ahí, recuperando 26 años de historia perdida. Don Eduardo, me dijo Carmen cuando ya estaba oscureciendo, no puede seguir viviendo así. Alejandro no hubiera querido que usted terminara solo y desamparado. Tenía razón, por supuesto, pero también tenía miedo. Miedo de volver a sentir, de volver a confiar, de volver a ser lastimado. ¿Y doña María Elena? Preguntó Carmen. ¿Sabe dónde está? Tuve que admitir que no había tenido contacto con mi ex esposa en más de una década. Carmen me miró con esa expresión que había visto antes en su cara, esa determinación que la había convertido en una psicóloga exitosa. Vamos a encontrarla, me dijo. Los tres necesitamos estar juntos. Alejandro nos unió una vez, y puede volver a hacerlo. Al principio pensé que era una idea imposible. ¿Cómo íbamos a encontrar a María Elena después de tanto tiempo? ¿Y si ya había rehecho su vida? ¿Y si no quería vernos? Pero Carmen tenía recursos que yo no tenía. Como psicóloga, tenía contactos en hospitales, en oficinas gubernamentales, en organizaciones sociales. Me pidió que le diera todos los datos que recordaba sobre María Elena, y me prometió que la encontraríamos. Mientras tanto, insistió en que me mudara a un lugar mejor. No voy a permitir que siga viviendo en esas condiciones, me dijo con firmeza. Me ayudó a encontrar un pequeño departamento en una colonia más segura, y aunque yo protesté, ella insistió en pagar los primeros meses de renta. Don Eduardo, me dijo cuando traté de rechazar su ayuda, usted hubiera sido mi suegro. Alejandro y yo íbamos a casarnos. En mi corazón, usted siempre ha sido mi familia. Permítame cuidarlo como él hubiera querido que lo hiciera. Esas palabras me conmovieron más de lo que puedo expresar. Por primera vez en décadas, sentí que pertenecía a algo, que alguien me consideraba importante. Carmen cumplió su promesa. Después de 3 semanas de investigación, encontró a María Elena. Estaba viviendo en la colonia Narvarte, trabajando como intendente en una escuela primaria. También había pasado años difíciles, también había conocido la soledad y la pobreza. Carmen fue la primera en contactarla. Me contó después que María Elena había llorado cuando escuchó mi nombre. ¿Todavía está vivo? Había preguntado. Pensé que tal vez ya. Es terrible saber que la persona que más amaste en tu vida pensaba que podrías haber muerto, y que eso no la había motivado a buscarte. Pero también era comprensible. El dolor nos había separado de manera tan violenta que ninguno de los dos había tenido el valor de dar el primer paso hacia la reconciliación. Carmen organizó el reencuentro. Nos citó en un parque cerca de la Glorieta de Insurgentes, un lugar neutral donde María Elena y yo pudiéramos hablar sin presiones. No voy a mentir, estaba aterrorizado. Cuando vi a María Elena caminando hacia mí entre los árboles del parque, mi corazón empezó a latir como si fuera a salirse del pecho. Ella también había envejecido, por supuesto. Su cabello estaba completamente blanco, y tenía arrugas que no recordaba, pero seguía siendo la mujer de la que me había enamorado en los años 60. Nos quedamos parados a unos metros de distancia, sin saber qué decir. Carmen, sabiamente, se había quedado en una banca lejana, dándonos espacio pero sin perdernos de vista. Eduardo, fue lo primero que dijo María Elena. Elena, respondí. Y luego, como si los años no hubieran pasado, ambos comenzamos a llorar. No hablamos inmediatamente. Simplemente lloramos, liberando décadas de dolor, de soledad, de arrepentimiento. Cuando finalmente pudimos controlarnos, nos sentamos en una banca y comenzamos a hablar. Perdóname, fueron sus primeras palabras coherentes. No, perdóname tú, respondí. Hablamos durante horas. Le conté sobre los años de pobreza, sobre las noches en que me quedaba despierto escuchando el reloj de Alejandro. Ella me contó sobre sus propias luchas, sobre cómo había tenido que aprender a vivir sola. Después de 33 años de matrimonio, sobre los trabajos mal pagados y las noches de insomnio.
Pero más que nada, hablamos sobre Alejandro. Compartimos recuerdos que habíamos guardado celosamente durante todos estos años, como si hablar de ellos con alguien más fuera a hacerlos menos nuestros. ¿Te acuerdas de cuando se quebró el brazo jugando fútbol? Preguntó María Elena. Y lloró más porque se iba a perder el partido de la escuela que por el dolor, completé, sonriendo por primera vez en mucho tiempo. Y cuando nos despertó en Navidad a las 5 de la mañana porque no podía esperar más para abrir sus regalos, tenía 7 años, y estaba más emocionado por los regalos que les había comprado a nosotros que por los suyos. Cada recuerdo era como un pequeño milagro. Alejandro volvía a vivir en nuestras palabras, en nuestras sonrisas, en nuestras lágrimas compartidas. Carmen se acercó cuando ya estaba oscureciendo. ¿Cómo están?, preguntó suavemente. María Elena y yo nos miramos. Había algo diferente en el aire, como si una carga pesada hubiera sido removida de nuestros hombros. Creo que estamos bien, dijo María Elena. Sí, concordé. Creo que por primera vez en mucho tiempo, estamos bien. Carmen sonrió, y vi en su sonrisa el reflejo de la felicidad que Alejandro hubiera sentido al vernos juntos otra vez. Entonces, dijo, creo que es hora de que empecemos a ser una familia otra vez. Y eso fue exactamente lo que hicimos. No fue fácil al principio. 26 años de separación no se borran de la noche a la mañana. María Elena y yo tuvimos que aprender a conocernos otra vez, a perdonarnos completamente, a construir una nueva relación sobre las cenizas de la anterior. Pero Carmen fue nuestra guía, nuestra mediadora, y en cierto sentido, nuestra hija, porque eso era lo que había sido siempre, ¿no? La nuera que nunca tuvimos oficialmente, pero que en nuestros corazones había sido parte de la familia desde el momento en que Alejandro la trajo a casa. Decidimos vivir juntos otra vez, no como marido y mujer al principio, sino como compañeros que compartían el mismo dolor, y el mismo amor por alguien que ya no estaba. Carmen nos ayudó a encontrar un departamento pequeño pero cómodo en la colonia Roma Norte, en un edificio viejo pero bien conservado. Teníamos 2 recámaras, una pequeña sala, una cocina donde María Elena volvió a cocinar esos guisados que yo había extrañado durante décadas, y un balconcito donde nos sentábamos por las tardes a ver pasar la vida. Carmen venía a visitarnos 2 o 3 veces por semana. Cenábamos juntos, veíamos telenovelas, hablábamos de todo y de nada. Lentamente, comenzamos a crear nuevas memorias juntos, memorias que no estaban marcadas por el dolor sino por la gratitud de habernos reencontrado. En el primer aniversario de nuestro reencuentro, Carmen nos hizo una propuesta. Quiero que vayamos juntos a la tumba de Alejandro, dijo. Los 3 juntos, como familia. Yo no había visitado la tumba de mi hijo en más de 10 años. El dolor había sido demasiado intenso. Pero ahora, con María Elena y Carmen a mi lado, sentí que podía hacerlo. Fuimos en un domingo soleado de diciembre. Llevamos flores crisantemos blancos, que eran los favoritos de Alejandro. La tumba estaba un poco descuidada, con hierbas creciendo alrededor de la lápida, pero Carmen había traído herramientas de jardinería. Trabajamos juntos para limpiarla, para arrancar las malas hierbas, para dejar la lápida reluciente. Y luego nos sentamos en el pasto, los 3, y le hablamos a Alejandro como si pudiera escucharnos. Le contamos sobre nuestro reencuentro, sobre cómo su reloj había sido el instrumento del destino que nos había vuelto a unir. Le pedimos perdón por habernos separado, por haber desperdiciado tantos años que podríamos haber pasado juntos, honrando su memoria. Hijo, le dijo María Elena, con lágrimas corriendo por sus mejillas, tu papá y yo ya no vamos a pelear más. Vamos a cuidarnos mutuamente por el tiempo que nos quede. Y Carmen, agregué, va a ser nuestra hija para siempre. La hija que tú nos dejaste, la familia que construiste para nosotros. Carmen tomó nuestras manos. Alejandro, dijo, gracias por habernos enseñado que el amor verdadero nunca muere. Gracias por seguir cuidándonos desde donde estés. Cuando nos levantamos para irnos, algo extraordinario sucedió. Una mariposa amarilla se posó en la lápida de Alejandro, justo sobre su nombre. Se quedó ahí durante varios minutos, moviendo lentamente las alas, como si nos estuviera diciendo adiós. Los 3 la vimos, y los 3 supimos que era una señal. Alejandro estaba en paz, y nosotros también podíamos estarlo. En el camino de regreso, María Elena me tomó la mano por primera vez en 26 años. Eduardo, me dijo, quiero que sepas algo. Nunca dejé de amarte, ni un solo día en todos estos años. Yo tampoco, le respondí. Siempre fuiste el amor de mi vida. Carmen, que manejaba el auto, nos miró por el espejo retrovisor y sonrió. Alejandro siempre supo que ustedes se amaban profundamente, dijo. Me lo decía todo el tiempo. Carmen, me decía, espero que cuando tú y yo llevemos tantos años casados como mis papás, sigamos amándonos como ellos se aman. Esas palabras nos consolaron y nos dolieron a la vez. Alejandro había visto en nosotros un modelo de amor duradero, y nosotros habíamos traicionado esa imagen al separarnos. Pero también nos dieron esperanza. Nunca es tarde para regresar al amor verdadero. Esa noche, en nuestro departamento,
María Elena y yo tuvimos la conversación más honesta de nuestras vidas. Hablamos sobre nuestros errores, sobre el dolor que nos habíamos causado mutuamente, sobre los años perdidos. Pero también hablamos sobre el futuro. No somos jóvenes, me dijo María Elena mientras tomábamos café en la pequeña mesa de la cocina. A los 75 años, yo ya no tengo tiempo para rencores. Ni yo a los 78, respondí. Lo único que quiero es pasar el tiempo que me quede contigo y con Carmen, honrando la memoria de nuestro hijo. Y eso fue exactamente lo que hicimos. Ahora, queridos radioescuchas, han pasado 8 meses desde ese día en la fonda, y mi vida ha cambiado completamente. Ya no soy el viejo solitario y amargado que vagaba por las calles de la ciudad. Soy parte de una familia otra vez. María Elena y yo no nos casamos de nuevo oficialmente. A nuestra edad, los papeles no importan tanto como los sentimientos, pero vivimos como lo que siempre fuimos, 2 personas que se aman profundamente y que están comprometidas a cuidarse mutuamente hasta el final. Cada mañana despertamos agradecidos de tener un día más juntos. María Elena prepara el café mientras yo leo el periódico en voz alta. Desayunamos juntos, planeamos nuestro día, nos reímos de las cosas pequeñas que antes nos parecían insignificantes. Por las tardes, salimos a caminar por el parque cercano. María Elena ha hecho amistad con otras señoras del edificio, y yo converso con los demás jubilados sobre política y fútbol. Hemos vuelto a ser parte de una comunidad, a sentir que pertenecemos a algo más grande que nosotros mismos. Carmen viene a cenar con nosotros todos los miércoles y domingos. Los miércoles cocinamos juntos, experimentando con recetas que encontramos en revistas o que recordamos de nuestra juventud. Los domingos, Carmen trae alguna película clásica mexicana, y la vemos juntos en el pequeño televisor de la sala. Es como si Alejandro estuviera aquí con nosotros, dice Carmen a veces, y todos sabemos que tiene razón. Su presencia se siente en nuestras risas, en nuestros abrazos, en la forma en que nos cuidamos unos a otros. Hemos creado nuevas tradiciones familiares. Cada 15 de abril, el aniversario de la muerte de Alejandro, visitamos su tumba juntos. Pero ya no es un día solo de tristeza, también celebramos su vida, compartimos nuestros recuerdos más felices de él, y agradecemos por todo lo que nos enseñó sobre el amor. En su cumpleaños, el 12 de septiembre, hacemos una pequeña fiesta en casa. Carmen trae un pastel, María Elena cocina sus platillos favoritos, y yo saco las fotos viejas para que podamos recordar todos sus cumpleaños anteriores. 26 velas hubiera tenido este año, dije en su último cumpleaños. No, me corrigió Carmen suavemente. Hubiera tenido 51. Seguiría siendo nuestro niño, pero también sería un hombre maduro, tal vez con hijos propios. Tenía razón, por supuesto. Habíamos congelado a Alejandro en el tiempo, como si fuera a regresar con 25 años para siempre. Pero él habría seguido creciendo, cambiando, viviendo. Y nosotros teníamos que honrar no solo al joven que perdimos, sino al hombre en que se habría convertido. Esta realización nos ayudó a sanar de una manera que no esperábamos. Comenzamos a imaginar cómo habría sido la vida de Alejandro, qué carrera habría seguido, si se habría casado con Carmen, qué nombres habrían puesto a sus hijos. Habría sido un padre maravilloso, dice Carmen con certeza. Siempre fue tan cariñoso con los niños del vecindario. Y un esposo devoto, agrega María Elena, como su padre. Estas conversaciones, en lugar de entristecernos, nos llenan de una extraña paz. Es como si estuviéramos permitiendo que Alejandro siguiera viviendo en nuestros corazones, no como un recuerdo congelado, sino como una presencia dinámica que continúa creciendo con nosotros. Carmen ha comenzado a traer a algunos de sus pacientes jóvenes a nuestras cenas dominicales. Son muchachos que han perdido a sus padres, o padres que han perdido a sus hijos. Personas que necesitan ver que es posible sobrevivir a la pérdida más devastadora. Don Eduardo y doña María Elena, les dice, son la prueba de que nunca es tarde para sanar, para perdonar, para comenzar de nuevo. Al principio me daba pena ser el ejemplo de algo, pero luego me di cuenta de que nuestra historia podía darles esperanza a otros, tal como la historia de Carmen nos había dado esperanza a nosotros. Un joven de 30 años, que había perdido a su esposa en un accidente automovilístico, vino a cenar con nosotros hace un mes. No sé cómo seguir viviendo, nos dijo entre lágrimas. Todo me recuerda a ella. No puedo ni salir de la casa. María Elena tomó su mano con esa suavidad maternal que siempre había tenido. Hijo, le dijo, el dolor nunca desaparece completamente, pero se transforma, se vuelve parte de ti, y eventualmente, se vuelve una forma de amor. Yo pasé 26 años odiando la vida, agregué, porque pensé que honrar a mi hijo significaba sufrir para siempre, pero me equivoqué. La mejor manera de honrar a quien amas es vivir plenamente, amar completamente, y ayudar a otros. El joven nos escuchó con atención, y aunque no se curó de inmediato, vimos una pequeña chispa de esperanza en sus ojos cuando se despidió. Gracias, nos dijo. Tal vez pueda intentar vivir un día más. Un día más. Esa frase resonó en mi corazón durante días.
Porque al final, eso es todo lo que podemos hacer: vivir un día más, amar un día más, esperar un día más. Carmen nos contó después que ese joven había comenzado a asistir a un grupo de apoyo, que había vuelto a su trabajo, que había empezado a salir con amigos. Nuestra pequeña historia había plantado una semilla de sanación en su corazón. ¿Se dan cuenta de lo poderoso que es esto?, nos preguntó Carmen emocionada. Su amor, su reconciliación, está sanando a otras personas. Alejandro estaría tan orgulloso. Y así, sin planearlo, nos convertimos en una especie de familia extendida para las personas heridas que Carmen encontraba en su trabajo. Nuestro pequeño departamento se llenó de voces, de historias, de lágrimas compartidas y risas inesperadas. Una señora de 60 años que había perdido a su único hijo en la guerra contra el narcotráfico encontró consuelo en nuestras conversaciones. Un matrimonio que había perdido a su bebé recién nacido aprendió a comunicarse otra vez viendo cómo María Elena y yo habíamos superado nuestros propios reproches. Ustedes son como abuelos para todos nosotros, nos dijo una vez una joven madre que había perdido a su hijo de 5 años en un accidente. Abuelos. Esa palabra me llenó de una emoción inesperada. Alejandro nunca nos había dado nietos biológicos, pero de alguna manera, todas estas personas heridas se habían convertido en nuestra familia adoptiva. El reloj de Alejandro sigue funcionando perfectamente. Cada mañana me lo pongo, y cada noche lo escucho hacer tic-tac junto a mi oreja. Pero ahora, en lugar de ser un recordatorio de la pérdida, es un símbolo de continuidad. El tiempo sigue pasando, la vida sigue fluyendo, y nosotros seguimos aquí, honrando su memoria a través de nuestro amor mutuo y nuestro cuidado hacia otros. A veces, cuando estoy solo en el balcón por las tardes, viendo el atardecer sobre los edificios de la Ciudad de México, siento la presencia de Alejandro tan claramente como si estuviera sentado a mi lado. Papá, casi puedo escuchar su voz. Me da mucho gusto que hayas encontrado el camino de regreso al amor. Y le respondo, aunque solo sea en mi corazón, hijo, fue tu amor el que nos guió de vuelta. Todo este tiempo, pensé que te había perdido, pero en realidad, nunca te fuiste. María Elena a veces me encuentra hablando solo en el balcón y sonríe comprensivamente. ¿Estabas hablando con Alejandro?, me pregunta. Siempre, le respondo. Y él siempre me escucha. El otro día, mientras organizábamos algunas cajas viejas, María Elena encontró una carta que Alejandro le había escrito cuando tenía 15 años, después de una pelea que habían tenido. Mamá, decía la carta, siento mucho haberte faltado el respeto. Sé que tú y papá solo quieren lo mejor para mí. Prometo que cuando sea grande, voy a cuidarlos como ustedes me han cuidado a mí. Los amo más de lo que las palabras pueden expresar. Leímos esa carta juntos, llorando y riendo al mismo tiempo. Lo logró, dijo María Elena. Nos está cuidando, tal como prometió. Tenía razón. A través de Carmen, a través de todas las personas que habían llegado a nuestras vidas, a través del milagro de nuestro reencuentro, Alejandro había cumplido su promesa de cuidarnos. Carmen nos ayudó a enmarcar esa carta y ahora está colgada en la sala, junto a la foto de graduación de Alejandro. Los visitantes siempre la leen, y siempre comentan sobre la madurez emocional que mostraba ese muchacho de 15 años. Era especial, les decimos con orgullo. Siempre fue especial. Hace 2 semanas celebramos mi cumpleaños número 79. Carmen organizó una pequeña fiesta sorpresa en nuestro departamento, con algunos de los amigos que hemos hecho en estos meses los vecinos del edificio, las señoras amigas de María Elena, algunos de los jóvenes que Carmen ha traído a nuestras cenas. Cuando trajeron el pastel con las 79 velitas encendidas, no pude evitar pensar en todos los cumpleaños que había pasado solo, sintiéndome invisible e irrelevante. Y ahora estaba aquí, rodeado de personas que me querían, que valoraban mi presencia, que celebraban mi vida. «Pide un deseo, abuelo Eduardo», me gritó uno de los niños del edificio. Cerré los ojos y pedí el mismo deseo que he pedido todos los días desde que nos reencontramos. Que nos den tiempo suficiente para seguir amándonos, para seguir sanando, para seguir ayudando a otros. Cuando abrí los ojos, vi a María Elena sonriéndome con esa misma sonrisa que me había enamorado hace más de 50 años. Carmen estaba a su lado, con lágrimas de felicidad en los ojos, y por un momento, juro que vi a Alejandro de pie detrás de ellas, sonriendo también, con sus 25 años eternos. «¿Qué pediste?», me preguntó María Elena esa noche, cuando ya todos se habían ido. «Tiempo», le respondí. «Pedí tiempo para seguir contigo». «Lo tendremos», me dijo, tomando mi mano. «Todo el tiempo que necesitemos». Ahora, mientras escribo esta carta para ustedes, queridos radioescuchas, puedo escuchar a María Elena cantando en la cocina mientras prepara la cena. Es una canción de José José que solíamos bailar cuando éramos novios. Carmen llegará en 1 hora para cenar con nosotros, como hace todos los miércoles. El reloj de Alejandro marca las 7:30. En media hora estaremos cenando juntos, los 3, como la familia que siempre fuimos destinados a ser.
Quiero terminar esta carta con algunas reflexiones que espero puedan ser útiles para alguien que esté pasando por momentos difíciles. Primero, nunca es tarde para pedir perdón, y nunca es tarde para perdonar. María Elena y yo perdimos 26 años por nuestro orgullo y nuestro dolor mal procesado. No cometan nuestro error. Si hay alguien en su vida a quien necesitan perdonar, o de quien necesitan perdón, busquen la manera de hacerlo antes de que sea demasiado tarde. Segundo, la pérdida de un ser querido no tiene que ser el final de todo. Puede ser, paradójicamente, el comienzo de una nueva forma de amar. Alejandro murió, pero su amor sigue vivo en nosotros, y a través de nosotros, toca las vidas de otras personas que necesitan sanación. Tercero, la soledad no es un destino inevitable. Por años, pensé que era mi castigo por haber sido un mal padre, un mal esposo. Pero la soledad a menudo es una elección, aunque no nos demos cuenta. Hay personas a nuestro alrededor que también necesitan compañía, que también necesitan amor. A veces, la cura para nuestra soledad es curar la soledad de otros. Cuarto, los milagros existen, pero a menudo vienen disfrazados de coincidencias. Si Carmen no hubiera estado en esa fonda exactamente ese día, a esa hora, mi historia habría sido completamente diferente. Pero ella estaba ahí, y yo estaba ahí, y el reloj de Alejandro estaba en mi muñeca. Los milagros necesitan que estemos abiertos a recibirlos. Quinto, la familia no siempre está definida por la sangre. Carmen no es mi hija biológica, pero es mi hija del corazón. Las personas heridas que vienen a nuestras cenas no son nuestros parientes, pero son nuestra familia elegida. El amor crea lazos más fuertes que los genes. Y finalmente, cada día es una oportunidad para comenzar de nuevo. A los 79 años, yo estoy viviendo la etapa más feliz de mi vida. Pensé que mis mejores días habían quedado atrás, pero me equivoqué. Los mejores días pueden llegar en cualquier momento, a cualquier edad, si mantenemos el corazón abierto. Queridos radioescuchas, especialmente aquellos de mi generación que tal vez se sienten invisibles o irrelevantes, ustedes importan. Sus historias importan. Su amor importa. Nunca es tarde para escribir un nuevo capítulo en su vida. A los más jóvenes no den por sentado el tiempo que tienen con sus seres queridos. Abracen más, perdonen más rápido, amen sin reservas. La vida puede cambiar en un instante, y lo único que realmente importa al final son las relaciones que construimos. Y a todos ustedes, si están pasando por un momento difícil, si sienten que la vida los ha olvidado, si creen que ya no hay esperanza para ustedes, recuerden mi historia. Recuerden que en una pequeña fonda de la Ciudad de México, un viejo de 78 años encontró no solo una comida gratis, sino una nueva razón para vivir. Los milagros están esperando en los lugares más inesperados. A veces todo lo que necesitamos es tener el valor de entrar por esa puerta, de tender la mano, de permitir que otros nos ayuden. El reloj de Alejandro sigue marcando el tiempo, y mientras siga funcionando, seguiré creyendo en las segundas oportunidades, en el poder del amor para sanar las heridas más profundas, y en la magia de las reuniones que parecen imposibles. Gracias por escuchar la historia de este viejo que pensó que ya no tenía nada que dar, y descubrió que el amor multiplica todo lo que tocas. Que Dios los bendiga, y que encuentren en sus vidas los milagros cotidianos que están esperando ser descubiertos. Con todo mi cariño, Eduardo Ramírez. Y así termina la carta de don Eduardo. Queridos radioescuchas, una historia que nos recuerda que nunca estamos demasiado solos, nunca somos demasiado viejos, y nunca es demasiado tarde para que el amor transforme nuestras vidas. Si esta historia los ha conmovido como me conmovió a mí, los invito a que la compartan con alguien que pueda necesitar escucharla. Y si ustedes están viviendo su propio invierno del alma, recuerden las palabras de don Eduardo: los milagros están esperando en los lugares más inesperados. A veces todo lo que necesitamos es tener el valor de entrar por esa puerta, de tender la mano, de permitir que otros nos ayuden. El reloj de Alejandro sigue marcando el tiempo, y mientras siga funcionando, seguiré creyendo en las segundas oportunidades, en el poder del amor para sanar las heridas más profundas, y en la magia de las reuniones que parecen imposibles. Gracias por escuchar la historia de este viejo que pensó que ya no tenía nada que dar, y descubrió que el amor multiplica todo lo que tocas. Que Dios los bendiga, y que encuentren en sus vidas los milagros cotidianos que están esperando ser descubiertos. Con todo mi cariño, Eduardo Ramírez. Y así termina la carta de don Eduardo. Queridos radioescuchas, una historia que nos recuerda que nunca estamos demasiado solos, nunca somos demasiado viejos, y nunca es demasiado tarde para que el amor transforme nuestras vidas. Si esta historia los ha conmovido como me conmovió a mí, los invito a que la compartan con alguien que pueda necesitar escucharla. Y si ustedes están viviendo su propio invierno del alma, recuerden las palabras de don Eduardo: los milagros están esperando en los lugares más inesperados.